pues vamos a seguir con nuestra agenda, vamos a dar inicio y quisiera comenzar esta primera reunión del año compartiendo el siguiente texto que nos gusta muchísimo al Consejo Directivo y bien personal a una servidora. Las asociaciones engrandecen la vida de la gente, creando estándares, normas de seguridad y calidad, fomentando competencias profesionales y desarrollando comunidades alrededor del mundo. Bienvenidos a la comunidad de líderes apasionados por la transformación, líderes agentes de cambio, que seguro tenemos más de una cualidad en común. Pero la que puedo atreverme a decir que cada uno tenemos en común, que cada uno de los que estamos sentados aquí compartimos una gran pasión por transformar. Transformar tu industria, transformar tu organización, transformar tu comunidad. Y es por eso que queremos darle la bienvenida a este año 2020, que se escucha un poco retador y fuerte, con algunas palabras que hemos escuchado, tal vez algunos tengan otras palabras que nos puedan compartir, pero ¿qué se ha escuchado este año? Que viene mucha incertidumbre, mucho desafío, desarrollo, preocupación por un bienestar, por la mejora continua, sostenibilidad, colaboración, liderazgo, responsabilidad social, valor. Pero creemos que el éxito ya no se mide en cuánta utilidad se haya logrado, sino en cuántas vidas hayas transformado o impactado en tu camino. El verdadero reto es la trascendencia y es por ello que creemos y estamos convencidos que el camino a la trascendencia y el éxito de cada organización es vital promover el desarrollo personal y profesional en nuestro recurso más valioso, que es el talento humano, que somos nosotros. Bienvenidos a nuestra comunidad de asociaciones, gracias por confiar un año más en nosotros y pues por muchos años más, por más y mejores asociaciones. Bienvenidos. Y pues bueno, me voy a aventar un pequeño gol, voy a aprovechar este espacio para platicarles que pues bueno, seguimos trabajando para ti. Este 2020 tenemos muchas sorpresas, pero lo que podemos adelantarles es: separen ya su agenda de los siguientes eventos. Estos se los vamos a enviar por correo y se los vamos a compartir lo más pronto posible. Tenemos, bueno, el día de hoy nos acompaña Daniel Saga, director de análisis económico de Deloitte para Latinoamérica. El 21 de febrero vamos a contar con la presencia de César Cosio, socio de Simple Change, y nos va a hablar sobre innovación y cómo buscar modelos de negocio. El 13 de marzo vamos a hablar sobre la integración del talento multigeneracional en este 2020. No sé si sabían, pero ya en ahorita 2020 tenemos 5 generaciones trabajando. El reto es cómo integrarlas, ¿no? Y sacarle provecho a esto. Y pues bueno, Save desde la asamblea el 24 de abril, nuestra asamblea y nuestra entrega de resultados del año pasado en este 2020. Tenemos un programa mucho más establecido y mucho más robusto. Tenemos más de 40 talleres en nuestro programa de formación para este año. ¿Sobre qué? Sobre sostenibilidad financiera, habilidades comerciales, habilidades directivas, planeación estratégica, liderazgo, marketing digital, gobierno corporativo, capital humano, legal y fiscal, innovación. Esto es en base a un diagnóstico y un análisis que nos permitimos ver sobre las necesidades básicas y seguimos robusteciendo este programa de formación para este año. Y pues sin más, vamos a empezar este 18 de febrero, cómo alinear mi estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de que creamos que es solamente para asociaciones filantrópicas, cada vez estamos más convencidos que asociaciones empresariales, profesionales, inclusive todas las empresas, pymes y todo el mundo debe estar alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque no es solamente por un tema de responsabilidad social, sino por un tema de llegar a los objetivos. Y pues bueno, sin más, bienvenidos al desayuno mensual de socios y me permito presentar a nuestro orador invitado. Daniel es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Ciencias por London School of Economics y doctor en Desarrollo Económico por el Instituto de Graduados de Ginebra. Cuenta además con una especialización en econometría en el ITAM.
Tiene amplia experiencia en temas relacionados con la síntesis macroeconómico y el sistema financiero y la competitividad. En la Argentina trabajó en el Ministerio de Economía, mientras que en México hizo también lo propio en Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. Adicionalmente, ha sido consultor de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, y docente en la Universidad de Palermo de Argentina. En la actualidad, Daniel está al frente del área de análisis económico de Deloitte, en donde se encarga de los planes estratégicos de la firma, así como el seguimiento de la situación económica global y nacional. Daniel, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Bueno, buen provecho, muy buenos días. Como podrán notar en mi tono, soy argentino, bueno, argentino-mexicano. No les voy a hablar de fútbol, que nos gusta mucho hablar de fútbol, pero no está yendo muy mal, lamentablemente. Pero bueno, les cuento, bueno, Arely, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya vivo hace mucho tiempo en México, hace como unos 15 años. Y bueno, en ese interín estuve unos años también afuera y ya hace más de un año estoy aquí en el corporativo de Deloitte, en México, en la ciudad. Y bueno, hoy vengo a platicarles entonces un poco, digamos, de cómo veo el panorama económico a nivel internacional para después aterrizarlo en México, ¿no? Nosotros, bueno, justamente en mi área nos dedicamos a hacer esto, digamos, tanto, bueno, a dar pláticas como a escribir reportes macroeconómicos, sectoriales y regionales, y a su vez también nos dedicamos a hacer toda la planeación estratégica interna de la empresa, como alineado a distintos sectores que atendemos nosotros, ¿no? Y bueno, trataré de no ser muy negativo. Sabemos que la situación económica lamentablemente es negativa, tanto en México como en el mundo, digamos, tampoco podríamos atribuir solamente esta mala situación acá, más allá de que, bueno, sí, las políticas quizá del último año no fueron muy atinadas en términos económicos, ¿no? Pero bueno, vamos de a poquito, déjenme ver cómo funciona. Bueno, en términos muy generales, y vamos a empezar con la parte internacional, sí hubo una desaceleración en el mundo, que bueno, eso obviamente tiene impacto en México, que es una economía muy abierta y bueno, muy relacionada con el comercio internacional, especialmente con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en este año sí va a permanecer esta incertidumbre, sin embargo, parece que estaría reflotando un poquito la economía mexicana y mundial, ¿sí? Y bueno, vamos paso a paso. La idea de la plática es que van a ser como unos 50 minutos y después vamos a abrir un tiempo como más de 20 minutos de preguntas y respuestas. Si es una pregunta muy puntual, con mucho gusto si quieren hacerla durante la presentación. Pero si se pueden aguantar la pregunta para el final, mejor, para que sea un poquito más ordenada, ¿no? Bueno, creo que es importante empezar de nuevo con la evolución del mundo, ¿sí? Para que veamos que no es realmente un suceso totalmente atípico en lo que está pasando en la economía global. La línea verde que está en la mitad es el crecimiento de la economía global, ¿sí? Digamos, de todo el mundo. En azul pueden ver las economías emergentes, que es principalmente China e India, y bueno, un poco Brasil, Turquía. Y después en la línea negra, que es la que está abajo, es el crecimiento de la economía de los países avanzados, que siempre obviamente son un poco menor que el resto, digamos, de los países. Lo que quiero resaltar acá, que me parece importante ver, es que desde el 2017, digamos, el crecimiento viene bajando un poquito en el mundo, hasta el año pasado, que se estima que el crecimiento global fue del 3%, pero para el 2020 se espera que ya estaría subiendo a 3,3%, ¿sí? Este aumento de crecimiento para este año, que eso sería una buena noticia para México, viene reflejado en 2 o 3 países principalmente y un suceso en particular, que sería la guerra comercial de Estados Unidos-China, que por suerte se tranquilizó un poquito, se llegó, bueno, ahora voy a entrar un poquito más en detalle de la guerra comercial, y bueno, y el crecimiento de Brasil y de Turquía, que son 2 de las economías emergentes que estarían creciendo un poco más, que por ese lado eso no tendría tanto efecto en nosotros, ¿no?
Más allá de la guerra comercial de Estados Unidos y China, algo que es importante resaltar es que China ya se viene desacelerando hace mucho tiempo. Si pueden ver en esta gráfica ese pico, digamos, de crecimiento que casi del 14%, que es en el año 2007, ¿sí? Y desde el 2007, bueno, después vino la crisis financiera, que creció como la mitad, y después volvió a crecer a muy altas tasas, pero sí se ve claramente cómo viene bajando la tendencia de crecimiento de China. Entonces, esto es importante resaltar porque mucho se habla de la guerra comercial, que sí es algo claramente, digamos, de los últimos meses o del último año, pero bueno, China ya se venía desacelerando. Esto tiene un impacto directo en el crecimiento mundial, ¿sí? Porque China exporta a todos lados. Y de hecho, bueno, para México nuestro tercer socio comercial, ¿sí? Más allá que, bueno, está muy concentrado nuestro comercio, como saben, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos acá la desaceleración de China como factor principal por detrás de la desaceleración mundial de los últimos años. Ahora bien, ¿cómo se refleja esta desaceleración mundial en algunas variables que realmente, digamos, como para que se pueda ver de una forma un poquito más aterrizada, ¿no? Y bueno, pueden ver, a ver, bueno, de hecho me bajo así es un poquito más fácil. La montañita esta verde, ¿sí? Es, como pueden ver ahí arriba, dice el PMI de órdenes de exportación. El PMI es simplemente, se les pregunta a los encargados de las compras de las empresas más grandes si van a aumentar o no sus órdenes de exportación para el próximo año. Entonces realmente lo bueno de este indicador es que adelanta un poquito cómo va a venir la cosa, ¿no? Y bueno, pueden ver que ya en el último trimestre del año pasado empieza a aumentar. ¿Sí? Empieza a aumentar, digamos, tienen que ver contra el eje, digamos, izquierdo. Pueden ver que hay un 50 que tiene una línea. Cuando está por encima del 50 es que hay una expansión de las órdenes de exportación. Cuando está por debajo es que hay una contracción. Bueno, ahí pueden ver claramente, digamos, que hay una contracción desde más o menos mediados del 2018 y hoy en día la contracción ya se está achicando, ¿sí? Lo cual es una buena noticia. Pero bueno, para que sea buena noticia de verdad todavía tendrá que estar por encima, ¿no? Del 50, que bueno, si sale todo bien y la guerra comercial de Estados Unidos y China sigue en buenos términos y seguramente dentro de unos meses ya va a pasar del nivel de 50. ¿Sí? Y bueno, y además ahí pueden ver la variación anual de la producción industrial y del comercio internacional que han venido para abajo, pero sí se espera ahora que empiece a repuntar este año. Ahora bien, entrando ahora sí al conflicto comercial de Estados Unidos y China. Como muchos de ustedes saben, se llegó a un primer acuerdo, o al acuerdo de la fase 1, donde Estados Unidos le dijo a China, bueno, ya no te voy a poner más aranceles adicionales a los que tenemos, muchos te los voy a mantener y algunos te los voy a reducir a la mitad. Y China terminó aceptando, también diciéndole que le va a comprar un poco más de productos. Realmente creo que hay un tema estratégico, bueno, no creo, hay un tema estratégico teniendo en cuenta las elecciones de Estados Unidos en este año y ver, digamos, qué va a pasar después, ¿no? Y por lo menos es tranquilizar las aguas en este año, ¿no? Entonces, bueno, y ya iniciaron las negociaciones para la segunda fase. Y lo que les estoy mostrando de la izquierda es que desde que inicia la guerra comercial, el intercambio entre Estados Unidos y China realmente bajó muchísimo. De hecho, está por debajo del cero, es decir, que tuvo tasas de crecimiento negativas, ¿sí? Y después, digamos, de fines, digamos, pueden ver desde enero del 2019, al menos ahí ya empieza a tranquilizarse, a no ser tan negativo, ¿no? Pero bueno, todavía están en tasas negativas las ventas y compras de ambos países, ¿no? Entre ellos. Bueno, y ahora, antes de pasar a México, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Sí? Que es nuestro principal socio comercial por lejos, ¿no? Es decir, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y casi el 63% de nuestro intercambio comercial va a Estados Unidos, ¿sí? En comparación con otros países. Estados Unidos viene con una desaceleración, pero con un crecimiento todavía importante para ser una economía avanzada. Bueno, no sé si llegan a ver desde allá, pero
Digamos, de este lado lo que quiero mostrar principalmente es que en el 2018 Estados Unidos creció casi un 3%, que de nuevo es una tasa muy alta para un país tan desarrollado. Para nosotros también sería muy alta. Cuando digo nosotros, digo México, para Argentina sería altísima, porque Argentina bajó como un 3% este año. Pero lo que quiero resaltar de este lado derecho de la lámina es que del 2.9% que creció en 2018, el estimado, bueno, de hecho ya salió el dato oportuno de crecimiento para el 2019, fue 2.3, que era el estimado que se tenía para el año pasado, y como pueden ver sigue bajando, digamos, se espera un 2% para este año y 1.9% para el próximo año. Eso significa que nuestras exportaciones sí se van a ver un poco desaceleradas, ¿sí? Especialmente las que están enfocadas en Estados Unidos, que es el 80%. Y por otro lado, con respecto a los factores que determinan la producción, digamos, de Estados Unidos, o el PIB, mejor dicho, lo que quiero resaltar es que la inversión y las exportaciones netas fueron para abajo. Y principalmente, y este también es otro dato a resaltar, porque en México está pasando algo parecido, pueden ver acá el crecimiento del primer trimestre de este año, no, esto debe ser esto es del segundo trimestre de este año de Estados Unidos, es casi todo esto verde. Eso verde es el consumo privado, ¿sí? Es decir, la economía estadounidense, su crecimiento se está basando en el consumo. Que bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahora quiero que pasemos a México y van a ver una similitud muy importante. Antes de entrar en lo que fue el año pasado, sí me gusta resaltar qué estaba pasando antes en México. Sí, porque también, para hacerlo de forma totalmente no política, porque esa es la idea, tampoco atribuir solamente a un gobierno algo, digamos, una situación económica, y esto lo van a ver acá claramente. En el año 2010, México creció una tasa del 5.1%. ¿Sí? Después de una crisis, obviamente después hay un salto importante. Pero lo que quiero resaltar ahí, vean cómo claramente hay una tendencia para abajo desde el 2010. ¿Sí? Y si se acuerdan, la primer laminita, la de donde está la economía global, sucedía algo similar también. ¿Sí? ¿Qué pasó? En el año 2018, México creció un 2%, que en ese momento era bajísimo. Ayer ya salió el dato oportuno del INEGI, sí, que no es la versión final, esa falta un mes, y por lo que se ve hubo un decrecimiento del 0.1% para el total del 2019. Pero parece que cuando se confirme esta cifra seguramente va a ser todavía un poquito peor. A lo que voy es, quiero resaltarles cómo se ve claramente cómo viene decreciendo México. Y pueden ver de nuevo el verde que les mostré en Estados Unidos, acá pasa lo mismo. De hecho es más todavía como proporción del crecimiento. México ya basó su crecimiento, especialmente desde el 2018, totalmente en el consumo. Para los no economistas, digamos, que estén acá, es lo que me parece importante resaltar ahí es que una economía tiene que o crecer por la inversión o por la productividad, ¿sí? O por mejoras de productividad. Simplemente por el consumo una economía en el largo plazo no puede crecer, ¿sí? Porque ese consumo, hay que ver de dónde se producen esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, eso ya era un signo de alerta, digamos, qué estaba pasando ahí y si realmente se podía revertir eso. Obviamente sabemos que no. De hecho, acá no tengo el dato del 2019, lo van a ver después. Ahora va a ser una caída importante en el 2019. Entonces, esto para resaltar qué estaba pasando antes del cambio de gobierno. Ahora bien, desde que cambió el gobierno, sí, realmente la situación económica empeoró fuertemente, ¿sí? En esta lámina tienen el IGAE. El IGAE es un indicador mensual, ¿sí?, de la actividad económica que de alguna forma lo que hace es adelantar el dato o anticipar un poco el dato de crecimiento del PIB trimestral, ¿sí?, que ese es el dato más fuerte realmente, digamos, del crecimiento económico, ¿sí? El trimestral que después se promedia y se saca un PIB anual, ¿no?, que ese es el que les digo que salió menos 0.1. Pueden ver desde el 2018 esta torrecita negra, que es el crecimiento mensual, ya va para abajo, de hecho ya es negativa, ¿sí?
la mayoría de los meses del 2019 ya fue un crecimiento negativo anual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está llevando este crecimiento negativo, este decrecimiento? Principalmente la línea azul. ¿Sí? La línea azul es las actividades secundarias, ¿sí? O manufactureras. Bueno, en específico la actividad industrial. Y ahora se los voy a desglosar un poquito más. Es decir, hay una caída más o menos, pueden ver, como de un 3% anual en promedio, digamos, del 2019. Las actividades primarias sí fueron para arriba, pero la actividad primaria pesa como el 3 o 4% en el PIB mexicano, que no es nada, ¿sí? Y las actividades terciarias más o menos se mantuvieron en cero, ¿sí? Que es terciaria, es consumo y es servicios, que es lo que más pesa en la economía. Por eso, como les decía, digamos, el crecimiento es casi cero este año, que fue un poco negativo, pero lo que mayor tiene impacto es el verde acá, ¿no? Que serían las actividades terciarias. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más en la línea azul que les dije antes, que eran las actividades secundarias. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cuáles son las actividades principales que están allá adentro? En términos generales hay tres grandes grupos, ¿sí? Que está la minería, la construcción y las manufacturas, ¿sí? Que es la más importante. Bueno, o al menos es muy importante para México, porque también es la generadora de divisas, ¿no? En minería hay algo que está pasando muy interesante. Pueden ver que la caída, que es la verde de arriba, ¿sí? Digamos a la izquierda. La caída en el sector minero empezó como en el año 2014. ¿Sí? Esto no se puede atribuir a este sexenio, ni mucho menos. Y lo que sí está pasando en la parte minera, me voy a bajar de nuevo, es que este crecimiento negativo de nuevo se ve desde el año 2014, pero en este año se ve que se podría estar revirtiendo, ¿sí? Digamos, se ve como un cierto piso, ¿sí? Hay que ver, digamos, si realmente se mantenga ese piso y si vaya para arriba la producción minera, que parece que sí, y principalmente está asociado con la mayor producción de petróleo. No sé si vieron los datos, hace poquitos días o hace pocas semanas salían de cuánto fue al final la producción petrolera, digamos, en todo el año, ¿no? De hecho, en promedio fue más baja que el año pasado y sigue lamentablemente con una tendencia a la baja. Sin embargo, en los primeros 2-3 meses fueron muy malos y después sí empezó a subir, que es lo que se ve ahí. Este dato sí es muy importante porque de alguna forma está muy relacionado con Pemex y con su calificación y con la calificación crediticia del país, ¿no? Que después vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Entonces, eso es por el lado de la minería. Sigue teniendo tasas de crecimiento negativas, pero parecería que podría estar realmente repuntando. Construcción, bueno, realmente, no sé si acá también se veía en Monterrey, en la Ciudad de México sí llamaba la atención cómo estaba todo parado, digamos, uno lo veía, no tenías que ver el diario que te digan o el INEGI que publique que la construcción fue para abajo. Realmente nadie estaba construyendo, estaban todos los permisos frenados. Y bueno, claramente una tasa de sí más o menos, creo que fue el último dato del 7% anual de una caída, sí que tuvo la construcción. Y bueno, el valor de la construcción cayó más de un 10%. Eso tiene muchísimo impacto aparte en empleo, ¿sí? Como saben, digamos, es mano de obra intensivo ese sector. Y bueno, ¿y qué pasó en el sector manufacturero? En México, de nuevo, es muy importante la producción de vehículos, ¿sí? Por la cantidad de divisas que generan. Y bueno, pueden ver que ambos, tanto el índice, digamos, de producción manufacturera como la producción de vehículos, ya, digamos, o están en cero o bueno, ya los últimos meses ya estuvieron negativos. Siguen, pero tanto producción como venta, como exportaciones de vehículos, lamentablemente cerramos el año en términos negativos. Y acuérdense que Estados Unidos todavía tenía, digamos, la tasa de crecimiento no fue tan mala y aparte a nosotros nos compraron más por la guerra comercial que tenían con China. Entonces eso sí seguro va a tener un impacto este año, ¿sí? Entonces, bueno, este es el desglose de la actividad industrial. Solo volviendo al anterior, recuerden entonces, del crecimiento total de la economía, lo que más cayó fue las actividades secundarias y acá pueden ver la explicación de qué es lo que cayó principalmente en esas actividades secundarias o la actividad industrial. Ahora bien, ¿qué pasó con la inversión? Que está muy asociado a la actividad industrial, obviamente.
Bueno, claramente, y pueden ver en la parte izquierda de la lámina, va para abajo. Esas torrecitas es la contribución que tienen al crecimiento del PIB. ¿Sí? Pueden ver que es negativo, es decir, le está quitando al PIB la inversión hoy en día. Y algo adicional para agregar importante es que no es solo la pública o la privada, son ambas, ¿sí? Ambas van para abajo. También no sé si han escuchado, digamos, dentro del presupuesto del gobierno, cuando salen los resultados de las finanzas públicas, tanto el gasto público va para abajo como la inversión pública, ¿sí? Y realmente la inversión pública no necesariamente tendrá que ir para abajo, de hecho creo que lo contrario, porque es una señal que le tira al sector privado y bueno, ¿por qué vamos a invertir nosotros si ustedes están bajando su inversión, ¿no? Y eso no significa nacionalizar algo, ni mucho menos. Es simplemente su contribución al crecimiento, ¿no? Que puede ser a través de carreteras, de distintas inversiones de infraestructura grandes. No estamos hablando de nacionalizar nada. Entonces, eso por el lado de la inversión. Digamos, de los datos que realmente, digamos, ya se publicaron. De este lado, las noticias son un poquito mejores. Como les digo, sí se espera una cierta recuperación este año y después les voy a decir, bueno, cuáles serían los impulsores, ¿no?, de ese crecimiento. Lo que vemos del lado derecho, estas torrecitas negras, nosotros le damos en mi área un seguimiento a todos los anuncios de nuevas inversiones en la economía mexicana, ¿sí?, a través de distintas fuentes, bueno, de Bloomberg y muchísimas fuentes que tenemos, ¿no? Y en ese seguimiento que damos, el monto total de las inversiones anunciadas al tercer trimestre, si pueden ver la caída en los últimos trimestres hasta el segundo trimestre del 2019, que es cuando menos se anuncia. En el tercer trimestre ya se anuncia más y ahora faltan poquitos días para que saquemos el nuevo reporte de ver cuántos se anunciaron para el cuarto trimestre. Sí esperaría que siga yendo para arriba. Esto de alguna forma de nuevo es un indicador adelantado, como el que les decía del PMI de Estados Unidos, o digo de la economía global, es lo mismo. Sin embargo, digamos, acá también tenemos lo que es el PMI manufacturero de México y sí va claramente para abajo, ¿no? Pero bueno, creo que esto de alguna forma lo que está indicando de que ahora están las expectativas más bueno, vamos a esperar, se ratificó el TEMEC, que de nuevo es una buena noticia, después vamos, si quieren, entramos más en detalle. No, en el corto plazo, si eso va a cambiar el panorama, no necesariamente, quizá un poquito por el tema de la certidumbre, pero no necesariamente en que ya ahora va a arrancar toda la actividad exportadora e industrial y todo eso, ¿no? Entonces, por el lado de la inversión. Los servicios y el consumo privado se estancaron. En promedio, igual el consumo en lo que fue del año tuvo un comportamiento levemente positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan la lámina que decía que estaba pasando antes de México? Que lo que más contribuía al crecimiento era el consumo. Bueno, sigue siendo la misma situación. Simplemente que ahora no crecimos, simplemente el consumo ahora va para arriba y lo otro fue para abajo. Entonces eso hizo que en promedio estemos un poquito negativos. Bueno, ahí lo que, bueno, es el crecimiento anual de un promedio, digamos, de los últimos 3 meses, ¿sí? Y eso lo tiramos todo para atrás y bueno, pueden ver especialmente consumo ya los últimos meses ya terminó con tasas negativas y servicios levemente positivos. Eso lleva a que en promedio más o menos va a estar un poquito por arriba del cero. Aunque bueno, no se ve necesariamente eso en esta lámina, pero ese va a ser el dato final. Entonces, por el lado del consumo, para la situación económica, bueno, no estaríamos tan mal. Pero ¿qué pasa? Hay algunos fundamentales que serían como las causas que llevan al consumo, que no están tan mal. Y vamos a entrar en detalle en alguna de esas. Por el lado de las remesas, ¿sí? Seguimos en niveles máximos, más allá que en noviembre bajó un poquito, pero en el acumulado del año del 2019 de nuevo es máximo histórico, ¿sí? Entonces, bueno, sigue entrando dinero desde afuera, una fuente realmente muy importante para el consumo, especialmente en niveles un poco más bajos en México. Y el salario real va para arriba. También eso voy a entrar después más en detalle, pero bueno, la inflación la verdad que es muy baja en México. Si es por mérito propio, digamos, o de la economía mundial, realmente es más que nada por la desaceleración mundial. Eso es lo que llevó la inflación de México a ser tan bajo este año, ¿sí? No necesariamente un mérito de que
de la política monetaria que se haya llevado. Pero bueno, la inflación es baja, los salarios han estado subiendo, especialmente los salarios mínimos, y eso lleva a que el salario real, que es el salario realmente te pagan menos la inflación, que esté en términos positivos, ¿sí? Entonces, por ese lado, eso estaría como impactando de forma positiva el consumo. Sin embargo, ante una situación económica medio difícil como la actual, ¿dónde se refleja ese... A ver, si sube el salario, pues la situación económica no es buena, y bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Si tengo que pagar más, pero no estoy vendiendo, y entonces mejor voy a echar a mi gente porque no tengo forma de sostenerlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que está pasando. Acá lo que pueden ver es el acumulado de la creación neta de empleo en lo que va del sexenio en comparación con los otros sexenios, ¿sí? Son los datos del INSS, no estoy inventando nada, lo pueden checar contra la fuente de INSS. Y bueno, en los datos que tenemos disponibles, que sería desde el 30 de noviembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019, es decir, que serían por los 13 meses que hay información, hubo una caída neta del empleo, ¿sí? En lo que va de este sexenio. Y bueno, y en los otros, bueno, entonces hubieron aumentos netos, ¿no? Entonces, bueno, acá claramente hay un punto, ¿no? Digamos, más allá que lo que uno quiere inventar o decir que estamos bien, mal, lo que sea, sí hay una caída neta del empleo. Que también hay que aumentar los salarios, es una realidad. Sí, el salario mínimo en México sí es muy bajo, y aún con los aumentos todavía sigue estando por debajo del promedio de América Latina, que tampoco eso es meritorio, estar en el promedio de América Latina, ¿sí? México es la segunda economía más grande de América Latina. Entonces, sí es un tema lo de los salarios, sin embargo, en una mala época económica como la actual, y bueno, te genera esto, ¿no? Bien. Por el lado de la balanza comercial, que serían exportaciones menos importaciones, México se equilibró este año y de hecho salimos de forma superavitaria, es decir, estamos exportando más que lo que importamos. Lo que quiero que vean son las barritas negras, ¿sí? Las barritas negras es el saldo de la balanza comercial, ¿sí? Cuando está en las que están por abajo, digamos, del cero, que son negativas, es que estábamos importando más que lo que exportamos, ¿sí? Y pueden ver acá cómo realmente en las épocas de crisis económica, y eso pasa acá y en toda América Latina principalmente, la balanza comercial pasa a ser positiva. Sí, pueden ver acá después de la crisis del 2008-2009 empezó a haber menos déficit, acá estuvo casi en cero. Acá en la famosa crisis del 94-95, la crisis del tequila, acá había sido superavitaria, ahora también está siendo superavitaria. Esta es la tasa de crecimiento de las importaciones y de las exportaciones. Pueden ver que ambas caen, pero lo que más cae son las importaciones. Este dato azul es las importaciones, ¿sí? Que cayeron 1.9 en lo que va de todo, en todo el 2019. En cambio, las exportaciones subieron un 2.3%. ¿Por qué subieron las exportaciones? ¿Y por qué bajaron tanto las importaciones? Por el lado de las importaciones, ¿por qué bajaron? Porque estamos en crisis económica o en estancamiento económico, y entonces compramos menos, no hay mucho ahí que inventar. En todo el mundo se está creciendo menos, como les decía, Estados Unidos todavía viene con buenas tasas de crecimiento para ser un país tan grande y tan desarrollado, pero también nos favoreció, como les comentaba, el conflicto comercial que tienen con China. Pero no necesariamente va a pasar lo mismo este año, que ahora ahí vamos a entrar un poquito más en ese debate. Y acá también hay algunas cosas importantes a resaltar al interior de estas barritas o digamos de esos comportamientos más generales que pueden ver. Y no creo que lleguen a ver, o si no tienen muy buena visión desde ahí atrás, esta tablita digamos de la derecha, pero se las comento. De las exportaciones, para llegar a ese 2.3% de crecimiento del 2019, las petroleras bajaron, ¿sí? Tuvieron una caída por diversos factores, ¿no? Digamos, la desaceleración mundial, nos compran menos, y temas de producción local, ¿no? O producción nacional, que también hemos tenido nuestras áreas de oportunidad.
Pero lo que sí subió son las manufacturas. Eso es bueno a resaltar. De nuevo, ahí provienen las divisas que necesita principalmente México. Entonces, aún con la caída de las exportaciones petroleras, México pudo tener un crecimiento neto positivo de las exportaciones. ¿Qué pasa por el lado de las importaciones? Y eso también es muy importante. En grandes, sí, como tiene tres grandes rubros las importaciones, y ahí las pueden ver, son las de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, ¿sí? Lo que son bienes intermedios, y bueno, es un bien que se importa para acá hacerle como un proceso, lo otro, bueno, después tienen consumo, y después lo que es meramente para invertir, ¿no? Los bienes de capital que se importan. Los bienes de capital tuvieron una caída de 8.6% este año. Realmente eso te muestra un poco la capacidad de producción que vamos a tener. Realmente tiene un impacto sobre la capacidad de producción para los años siguientes, ¿no? Entonces, por ese lado cayó muy fuerte. Sin embargo, lo que más tiene en monto, digamos, de las importaciones son los bienes intermedios, que cayeron casi el 1%, que igual es una caída. Y bueno, por el lado del consumo sí tuvo una caída del 3%, pero eso no tiene tanto efecto de largo plazo. Entonces ahí resaltarles caída de bienes intermedios y especialmente de bienes de capital. Bien. ¿Qué es lo que se resalta de que no estamos tan mal? Que por otro lado es una realidad. Es decir, se preservó la estabilidad macroeconómica, sí. ¿Cómo se refleja esa estabilidad macroeconómica en el tipo de cambio? Que ahora les voy a mostrar una lámina y por qué pasó eso. Sin embargo, sí había un cierto temor cuando cuando gana este gobierno, de qué va a pasar realmente, se van a mover demasiado las cosas o quizá no tanto. Bueno, realmente por el lado de la estabilidad macroeconómica no se movió. De hecho, las finanzas públicas, como saben, en términos generales, hubo una caída casi del 2% del gasto público. Sin embargo, esa caída del 2% por dentro tiene muchas cosas, ¿no? Veamos cómo se obtuvo ese menor déficit fiscal, que de hecho lo ven reflejado acá. Pueden ver cómo en verde es el déficit fiscal total y en azul está el balance primario, ¿sí? Que es sin el pago de intereses. Sí se está estimando que se va a llegar al superávit primario del 1% para el 2019 o quizá todavía se lo va a superar. De hecho, creo que el último dato era de 1.3%. Y el déficit fiscal igual está muy alto, ¿no? Pero ahí como que creo que está bueno decir, sí realmente se vio como prudencia fiscal en términos generales, sin embargo, para llegar a ese número de nuevo, hay una caída en la inversión pública del 14%, que también está por detrás de esa caída del gasto total, que eso no es un buen resultado. Y por otro lado, esta caída del gasto también está dentro de una reconversión del gasto del gobierno, ¿no? Totalmente enfocado en un sector que es el energético, y los otros sectores se quedan que ya no tenemos recursos, ¿no? Al menos, digamos, proveniente del sector público, ¿no? Entonces, bueno, esa reconversión del gasto también es algo a tener en cuenta. Y entonces, esta estabilidad se mantiene a partir de la política fiscal prudente y de la política monetaria también muy prudente. Y esta también es un dato interesante a resaltar. ¿Por qué las tasas de interés siguen estando tan elevadas en México, ¿no? El punto de vista del Banco de México, de lo cual realmente estoy muy de acuerdo, es si no mantenemos las tasas de interés altas, realmente los capitales van a tender a irse, si se van los capitales y se empieza a depreciar la moneda, ¿no? Y si se deprecia la moneda realmente genera inestabilidad en el país, ¿no? Entonces Banco de México optó por mantener la tasa de interés muy alta, ¿sí? Estaba en 8.25 el año pasado, llegó a 7.25, y es muy interesante en esta lámina ver la comparación con países de desarrollo semejantes, ¿sí? Por ejemplo, tienen Chile, Colombia, China, Brasil, India, Rusia y Argentina. Pueden ver que las tasas de interés, que es la parte izquierda de la lámina,
México solamente está superado por Argentina, porque como les decía, Argentina está en una crisis económica muy importante, pero después es la tasa de interés más alta de toda esta muestra de países. Entonces, de nuevo, ¿por qué lo hizo Banco de México? Para mantener la estabilidad del tipo de cambio. De hecho, y esa es la parte derecha de la lámina, en lo que fue del 2019 se apreció el peso mexicano casi un 4%, ¿sí? ¿Qué va a pasar este año? Bueno, después vamos a ver igual las perspectivas, pero sí va a relajar un poquito la política monetaria en el sentido que va a seguir bajando las tasas para empatarse un poquito más con los otros países y de esa forma fomentar que las empresas quieran pedir créditos y que se empiece a mover la economía, ¿no? Es decir, mantener tasas de intereses altas te preserva la estabilidad de tu moneda, pero realmente es como un bloqueo a más créditos y más movimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, eso es por el lado de la estabilidad macro. Pero algo que estaba pasando y que es muy interesante, por eso sí se ve como un cierto cambio de tendencia en México, pero muy de a poco. Vieron que les mostraba que el 2010 muy de a poquito México iba bajando, ahora cae ya realmente ya un número negativo, pero sí se espera que de a poquito empiece a subir. Y acá se ve algo por el lado del mercado financiero también bastante interesante. Acá lo que pueden ver son la posición de activos, tanto de renta variable como renta fija, de extranjeros. Renta variable son acciones, básicamente, y renta fija son bonos, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es que desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como ambas, esta es la tasa de crecimiento, ¿sí? Ambas van para abajo, es decir, tienen tasas de crecimiento negativas. De hecho, hasta fines más o menos del 2018, después empieza a tener menos tasas negativas, pero a mediados del 2019, con el nuevo plan de negocios de Pemex y que las expectativas de crecimiento iban para abajo, empieza a irse de nuevo muy negativo, especialmente lo que es renta variable, ¿sí? Acciones. Renta fija un poco sigue subiendo, ¿por qué? Por la tasa de interés que es alta, como les comentaba, ¿sí? Lo que hacía mantener el tipo de cambio. Sin embargo, en el último trimestre del 2019 pueden ver cómo van para arriba. La apreciación ese del casi 4% que se dio en el peso mexicano en el 2019 fue básicamente el comportamiento del último mes, que empezaron a haber mejores perspectivas del TEMEC, ¿sí? Ya se veía que ya se estaba por firmar, y además llegaba la fase 1 de la guerra comercial de Estados Unidos-China. Entonces, bueno, ahí pueden ver claramente las dos fueron para arriba. Es decir, ya el último puntito, el azul baja un poquito porque los extranjeros dicen, no, mejor vamos a meterlo en la bolsa y no necesariamente en algo que es más seguro como un bono, ¿no? Más allá que me estén pagando tan buena tasa de interés. Entonces, al menos por expectativas, ahí sí se ve un cambio también, que es importante resaltar. Muy bien, ¿cuáles son los factores que estarían impulsando el crecimiento este 2020? Que igualmente el crecimiento que se espera para este año es del 1%. Está bien, es muy elevado si lo comparamos con el menos 0,1, pero no es nada en comparación con los datos que teníamos previos al 2019, ¿no? Entonces, ¿qué sí igual estaría de alguna forma incentivando el crecimiento en el 2020? Obviamente el TEMEC, bueno, ahora voy a entrar un poquito en detalle en cada una de estas. TEMEC, exportaciones hacia Estados Unidos, la recuperación del consumo y los menores costos de capital. Que todo esto se lo fui explicando de alguna manera u otra en las láminas previas. Por el lado del TEMEC, sí, como les comentaba, lo que se espera es una recuperación de la confianza y por ende de que la inversión de a poco se empiece a estabilizar. Que la inversión vaya a crecer fuertemente este año no se espera, pero sí en los próximos años. De hecho, las estimaciones que hay de cuál podría ser el efecto del TEMEC en las economías, hay especialmente dos reportes muy buenos. Uno es de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y hay otro que es del FMI, que dicen que el TEMEC en Estados Unidos al menos va a impactar un 0.35% del PIB, que tampoco podríamos decir que es tanto como porcentaje del PIB, pero de acá a 6 años, no en el corto plazo. En el corto plazo se tienen que reconvertir las industrias, entonces el impacto ese de corto plazo no necesariamente se vería, pero sí
Lo que no esperamos, o lo que sí esperamos, es que la confianza empiece a subir. Y bueno, pueden ver, en el 2019 iba para abajo, que es la parte izquierda de la lámina, y ahora se esperaría que empiece a subir, y al menos que no esté pasando como cuando Trump estaba realmente amenazando de que vuelvan las automotrices, las terminales a Estados Unidos, todo eso, que ahí sí la confianza iba muy para abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante la firma del TEMEC, ¿no? Y como les comentaba, los principales socios comerciales, bueno, principalmente es Estados Unidos. Bueno, de hecho China es el segundo y Canadá es el tercero, y yo me había equivocado. Ahora bien, el primer factor les decía que era el TEMEC, el segundo son las exportaciones. ¿Por qué son las exportaciones? Viene obviamente relacionado con el tema del TEMEC, ¿no? Pero, como les comentaba antes, las exportaciones fueron el principal propulsor o impulsor realmente del crecimiento del último año. Se espera que sigan siéndolo, sí, pero en menor cuantía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está desacelerando, como les dije. Sin embargo, si se acuerdan la primera lámina, sí se espera un crecimiento global más acelerado en este año, ¿sí? De todo el mundo. Entonces eso, por lo menos para el 20% de nuestras exportaciones, que no es Estados Unidos, ahí sí esperaríamos una cierta recuperación, especialmente las de China. Pero bueno, ahora se agrega también lo del coronavirus, ¿no? Que entonces es un tema más a tener en cuenta dentro de esta ecuación tan grande. De la parte izquierda está muy buena esa gráfica porque es la producción industrial de Estados Unidos versus la de México, y pueden ver que van casi igual. De hecho tiene un numerito ahí que dice correlación, que es 0.84. Eso significa, si fuese 1, es que es exactamente igual a las series. Si es 0.84 es que es muy alta. Entonces están muy relacionadas, ¿sí? La actividad industrial en un país y en el otro. Pero, de nuevo, las exportaciones a Estados Unidos van a bajar este año. Y de hecho esa tendencia a la baja, esto, a ver, pueden ver en esta parte, en la parte derecha, cómo las exportaciones a Estados Unidos siguieron creciendo, pero también fueron para abajo, ¿sí? Entonces, esto es otro factor que vamos a ver este año. Van a seguir creciendo, pero también para abajo. Entonces, no va a ser suficiente para volver a crecer a tasas como teníamos antes. Ni siquiera la de un 2%, que cuando sabíamos que era un 2% en el 2018 eran bajísimas, ¿no? Pero bueno. Entonces, el TEMEC, el principal factor para el 2010, para el 2020, las exportaciones que van a seguir siendo un factor que van a apoyar el crecimiento, pero un crecimiento bajo. Por el otro lado es el consumo. Les decía, este año va a tener un impacto positivo el consumo, pero bajo en comparación de lo que teníamos antes. Este año se espera algo parecido. Y acá voy a entrar un poquito más en las ganancias en salarios reales, como les mostraba antes, que de hecho es una gráfica muy parecida a la de arriba, ¿sí? Que pueden ver que es el mayor aumento de salario real desde el 2001, ¿sí? Que eso de nuevo es algo que creo que sí era necesario, que en algún momento había que hacer, y bueno, se hizo. Y esto está asociado con el aumento del salario mínimo, ¿no? Que pueden ver las variaciones en la tablita de abajo a la izquierda, que es la mayor que ha habido en los últimos años. Y bueno, esto me suelen preguntar en las pláticas, pero realmente ¿qué impacto tiene? Porque mucho se habla también de, bueno, es que puede tener un impacto inflacionario, ¿por qué vamos a subir tanto los sueldos y todo? Realmente es el 5% de la población económicamente activa está dentro de ese rubro o de ese monto que percibe, ¿no? Digamos que está por debajo del salario mínimo. Realmente el aumento ese, más allá de que es necesario, realmente sería difícil que tenga un impacto significativo en la inflación, ¿sí? Porque no es tanta gente realmente que lo percibe, y hay gente que realmente aparte lo necesita. Pero por otro lado, donde sí podría impactar, más aún en una situación económica como la actual, es en la informalidad, ¿sí? Si yo tengo una persona formal que le estaba pagando 100 y ahora le tengo que pagar 120 y estoy vendiendo menos, y voy a decir, bueno, quizá te pago 110, pero te lo pago por fuera, ¿no? Porque realmente no lo puedo hacer así. Entonces, sí puede impactar eso en la economía informal, que en México es muy alta, así es como el 56-57%.
Entonces, bueno, eso por el lado del consumo. Sí se esperaría que siga creciendo en tasas bajitas en el 2020. Y por último, como les comentaba, sí se espera que siga el Banco de México bajando la tasa de interés. Estaba en 8,25, está en 7,25 y para estar más acoplado a lo que son países similares, este año se espera que van a haber 4 recortes de 0,25, es decir, que llegaría a 6,25. Y acá quiero resaltar unos temas importantes para que vean si sigue de año. La línea azul es la tasa de interés, ¿sí? Que plantea Banco de México. Banco de México, la principal variable que le da seguimiento es la inflación. Si la inflación es muy alta, Banco de México dice, no, digamos, la única forma que tengo para controlarlo es tener una tasa de interés alta, eso enfría la economía, entonces si se enfría la economía, la inflación no sube, ¿no? Entonces eso es básicamente el razonamiento por detrás. ¿Qué pasó? La inflación en México viene cayendo desde el 2016, ¿sí? Ya está en el rango, Banco de México tiene un objetivo de inflación que es el 3% y un rango que va del 2 al 4%. ¿Sí? Hoy en día estamos en el 3% más o menos, de hecho el último dato es 3,13, que bueno, no está actualizado, este era el anterior, pero lo que les quiero mostrar es la línea verde, es esta línea. La línea verde más oscura, ¿sí? Esa línea verde más oscura es la inflación subyacente. La inflación subyacente son los bienes, los que no son los agropecuarios y no son los energéticos, es decir, los que varían menos. Eso es a lo que más se le da seguimiento. Lo que pasó en el 2019 es que, como les decía, la inflación bajó porque lo que bajó mucho fue la inflación no subyacente, que son energéticos y agropecuarios. ¿Por qué? Como les comentaba, por la desaceleración internacional. Entonces, Banco de México sí va a bajar la tasa de interés este año porque la inflación es baja. Sin embargo, la inflación subyacente, como pueden ver, realmente sí está topada. Digamos, no se ve que realmente, sí se ve que venía bajando, pero desde el 2018 estuvo totalmente flat y después subió un poquito y se mantuvo, está más o menos en 3,8, ¿no? Pero la inflación subyacente no baja lo necesario. Sí sería un buen dato que bajara más para que el Banco de México esté tranquilo de que puede seguir bajando la tasa de interés, ¿no? Entonces, bueno, igualmente sí se espera que baje la tasa de interés y eso sí estaría apoyando al crecimiento económico. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? ¿Sí? Y acá están enumerados los principales riesgos como teoría por orden de importancia, pero bueno, es un poquito relativo. Por el lado de cuáles son los riesgos globales que podrían tener impacto en México, claramente la guerra comercial de Estados Unidos y China, eso es sin lugar a dudas el factor más importante. Este año va a ser casi al mismo nivel, o podría ser al mismo nivel, el tema, digamos, que va a pasar en Estados Unidos, no solamente la desaceleración, que sí va a ser un factor, pero sabemos que se vienen las elecciones presidenciales este año. Y bueno, eso va a ser un factor claramente cuando sepamos quiénes se van perfilando para ganar. Bueno, eso sí va a tener impactos especialmente en el tipo de cambio. Si va a tener un impacto profundo, realmente creemos que hoy en día con Trump en la presidencia de Estados Unidos, digamos, peor no creo que no podríamos estar con Estados Unidos. No con Estados Unidos, es decir, el impacto de la inestabilidad que puede tener Trump para México, realmente no creo que pueda ser mayor la inestabilidad que podemos tener con otro presidente. Entonces, eso de alguna forma son expectativas que ya se van incorporando en el tipo de cambio actual, ¿no? Pero que va a haber movidas, sí las va a haber. Bueno, otros factores riesgos globales, bueno, la desaceleración global, los conflictos geopolíticos como lo que pasó en Irán hace poco, obviamente hoy en día el tema como coronavirus, que hay que ver, digamos, qué va a pasar en el corto plazo. Ahora están viendo qué vacunas pueden sacar, realmente cómo se puede controlar. Bueno, es un tema, seguramente va a ser de corto plazo, pero bueno, hay que ver eso, cuánto impacto va a tener. Sí están cerrando muchas fábricas en China estos días para poder controlar que no se esparza esta enfermedad, entonces al menos en los primeros 2 meses sí va a tener un impacto económico en el mundo eso.
cierta inestabilidad en toda la región que ha habido en el 2019, ¿sí? En Bolivia, en Chile, en Argentina, en Colombia, sí hubieron muchos factores que sí han tenido un poco de impacto en comercio y en inestabilidad de tipo de cambio el año pasado, pero no fue nada grave para México igual, pero sí la hubo. Y por último, el tema del impeachment de Trump, que bueno, sí se descuenta de que no, al final no va a pasar a mayores eso y que hay que ver realmente que esté por detrás del impeachment. Pero bueno, eso no se esperaría que tenga un impacto grande. Por el lado de los riesgos nacionales, y esta creo que es la variable más importante a darle seguimiento a lo largo de este año, es el tema de Pemex. Tanto de la deuda, que bueno, la deuda, si se emite nueva deuda es porque ya se terminó de pagar, realmente no, en teoría no se esperaría que aumente la deuda, pero lo que más es importante es la producción petrolera, que es raro, porque hace 2 años en una plática como esta nadie estaría hablando de la producción petrolera. Suena como si estuviéramos en un país realmente petrolero, pero bueno, a ver, México sí es petrolero en el sentido de que el 20% de los ingresos provienen del petróleo. Antes era el 50%. De nuestras exportaciones hoy en día es menos del 5%. Antes eran el 50%, ¿no? Entonces sí estábamos muy antes sí dependíamos mucho del petróleo, ahora ya no tanto. Sin embargo, con la política energética de este gobierno, con lo que se sabe de la política energética, realmente apoyar tanto a Pemex, ponerle tanto dinero a Pemex y que Pemex realmente no esté produciendo más, y eso genera incertidumbre, ¿no? Porque ¿de dónde sale el dinero? De los impuestos que todos nosotros pagamos, y si no alcanza, y si Pemex quiebra, ¿qué va a pasar? ¿Quién termina poniendo el dinero? Y bueno, bajo esta política va a ser el gobierno federal, ¿no? Entonces, por eso causa tanto miedo de que realmente Pemex no le vaya bien, ¿sí? Porque el gobierno federal es el que termina poniendo el dinero por ahí. Entonces, bueno, Pemex, reforma energética, se iba a presentar justo el día de hoy, de hecho, el plan de inversiones, digamos, para el sector energético, al final ya salió estos días que se va a presentar el próximo mes. Y parece que hay mucho dinero y que sí está la idea, que es algo muy importante, que el sector privado también pueda participar, porque es una señal muy positiva realmente para los mercados. Y bueno, sí parece que las rondas petroleras están canceladas. Bueno, no es que parece, hoy en día están canceladas, pero no volverían a haber rondas petroleras, pero sí podrían haber licitaciones. Es decir, se están buscando de qué manera sí se puede meter al sector privado. Y bueno, eso es algo muy importante como señal, así como el TEMEC, lo más importante es la confianza o la señal, en este caso lo mismo. Otros riesgos, digamos, de a poquito, digamos, de menor importancia sería el estancamiento económico, que eso te lleva a que tienen menos, no está tan impulsado por el crecimiento del año pasado, porque no hubo crecimiento, ¿no? Recortes al gasto público, el tema del uso del fondo de estabilización. Eso es algo muy importante. El año pasado se usaron el 57% del fondo de estabilización que tiene México, se usó el año pasado. El otro día en mi equipo estábamos haciendo un análisis de otros fondos que pudieran haber así en el mundo. En Noruega, que creo que es el fondo petrolero más grande del mundo, tienen topado cada año cuánto pueden usar de ese fondo. Y el máximo que pueden usar es el 4%. Acá se usó el 57% en un año. Imagínense realmente qué impacto eso, realmente para los inversionistas internacionales dicen, pero ¿por qué voy a comprar un bono de México cuando realmente me muestran en ese sentido la prudencia fiscal no existe, ¿no? Aunque antes les decía que sí había, en el sentido que va bajando el gasto. Pero bueno, el uso del fondo de estabilización sí es un factor muy importante a tener en cuenta, porque este año ya queda el 42-3%, y ante un estancamiento económico, ¿de dónde generas ingresos, ¿no? Otros temas es la calificación soberana, como les decía, principalmente dependiendo de Pemex, la inseguridad, que eso es un tema más de largo plazo, la claridad en las políticas económicas y el efecto del alza salarial en empleo y en inflación, como les comentaba antes. Ahora bien, ¿esto implica recesión o no? Y después ya vamos a las estimaciones, estamos más o menos en tiempo. Hay como dos definiciones que podríamos decir si realmente
esto es una recesión y qué esperamos para el 2020 si realmente también habría recesión o no. Hay una definición que es como a dedo, que es la definición que se usa en todos lados, es que hayan un crecimiento trimestral consecutivo negativo por 2 trimestres, ¿sí? Es decir, 2 trimestres seguidos el crecimiento es negativo del PIB, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en el año pasado? En el primer trimestre y en el segundo trimestre hubo crecimiento negativo, pero fue menos 0,1 nada más. Eso en teoría ya es una recesión técnica. El tercer trimestre fue 0 y el cuarto trimestre fue 0. Es decir, bueno, estancamiento o recesión, como lo quieran ver. Pero de esta lámina creo que es muy importante ver, vean las barritas azules. Esas barritas azules son todas las recesiones técnicas que tuvo México desde el año 90, ¿sí? 1990. Desde allá atrás no lo van a poder ver tan claramente, pero se los voy a mostrar un poco, por lo menos de acá. En la crisis del 94 hubo 2 decrecimientos, por así decirlo, del PIB trimestral, en promedio del 5%. Hasta acá fue la caída que tuvo México. En la crisis del 2001-2002 hubo 2 trimestres, de hecho esto se movió un poquito, hubo 2 trimestres negativos de más o menos el 1%. En la crisis del 2008-2009 hubieron 3 trimestres, uno casi del 6% y 2 más o menos del 2%. Es decir, fueron crisis mucho más fuertes que esta, ¿sí? Que la que estamos hoy viviendo, que hoy en día está acá, es nada negativo. Pero por otro lado, también algo interesante que quiero que vean es, fíjense la amplitud que tenían los ciclos, digamos, de los ciclos económicos. ¿Sí? Acá más o menos pueden ver del 95 al 2001, que son 6 años. Acá del 2002 al 2008, que son 6, 7 años. Y acá ya fueron 10 años. ¿Sí? Es decir, es un ciclo más largo que está totalmente alineado con lo que está pasando en Estados Unidos, con un crecimiento que va bajando, 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 y mismo la recesión es mucho más suave que en los otros periodos, porque va así muy a poquito bajando. Por eso ahora se espera que muy a poquito vaya subiendo. Y como les comentaba, el TEMEC y todo esto sí va a generar perspectivas positivas, pero de a poquito va a ir subiendo, ¿no? Si va a subir a las tasas de antes, y bueno, eso es lo que se espera, pero también puede ser que esto esté llevando ya a tasas permanentes un poco más bajas. Eso no significa que vamos a estar en el 0 de acá en los próximos 2-3 años, ni mucho menos. Sí vamos a empezar a recuperarnos, pero de a poco. Entonces, esta es la definición de recesión técnica que sí estuvimos en el 2019, pero la definición más... De nuevo, esa es la regla a dedo o socialmente aceptada, pero la definición más estrictamente o teóricamente estricta, por así decirlo, es la del Instituto de Estadísticas que le da seguimiento al ciclo económico en Estados Unidos. Y voy a leer la definición que me parece importante para que se lo lleven. Que la recesión es una caída generalizada de la actividad económica que dura más de unos pocos meses, así lo definen, y se observa en el PIB, el ingreso real, empleo, producción industrial y las ventas. A partir de esta definición, que dice más de unos pocos meses, se tomó la definición socialmente aceptada, que son 2 trimestres, ¿sí? Pero bueno, esta fue la definición original. A partir de esta definición, el INEGI sí publica un indicador cíclico, y a partir de eso nosotros hicimos un modelito estadístico. Vieron que a los economistas nos encanta hacer modelos y todas esas cosas raras. Y bueno, a partir de ese modelo, entonces nosotros le vamos dando un seguimiento mensual a la probabilidad de recesión en el país. Bueno, no estamos descubriendo nada, que la probabilidad para el 2019 es de un 90%, pero este dato era más interesante cuando fue a mediados de año, cuando todavía no se había publicado los datos ya realmente del PIB, la caída trimestral de los primeros 2 trimestres. Y para el próximo año cae mucho la probabilidad de recesión. ¿Por qué? Bueno, los periodos de estancamiento no son permanentes, ¿sí? Y son ciclos económicos, los ciclos van para arriba y van para abajo. Sí, como les mostraba en la anterior lámina, que es esta, ahora los ciclos se están estirando, entonces van a ser más lentos, tanto las caídas como las subidas. Pero, por eso mismo, baja la probabilidad de recesión para el 2020, pero bueno, igual es un 30%, tampoco es tan baja, ¿no? Pero sí se espera que va a estar más o menos en el 0,5 hasta con suerte el 1%.
Ahora bien, ¿cuáles son nuestras expectativas para el 2020? Y bueno, y también acá y nuestras expectativas de cierre del 2001. Sí, parece que va a haber una caída en el año pasado de 0.1 o 0.2. Se esperaría como un máximo de crecimiento para este año del 1%. Pueden ver en grisecito, abajo digamos, de cada una de las variables o de estos números que les estoy diciendo, están nuestros pronósticos que teníamos hace un trimestre y pueden ver que eran un poquito más positivos. Por eso en el PIB pueden ver que son dos bolitas rojas porque están bajando los pronósticos. La tasa de interés terminó en 7,25, se espera que baje un punto porcentual este año, es decir, que llegue a 6,25. La inflación sí se espera que siga en el rango de Banco de México, lo cual es un buen dato, pero como les dije, lo importante ahí es seguir la inflación subyacente, ¿sí? Que realmente siga bajando un poco. Y por último, otro dato bueno es que el tipo de cambio, más allá de que se espera que va a bajar la tasa de interés, es que el tipo de cambio está realmente estancado en los 19 más o menos. Y bueno, en una mala situación económica como la que tuvimos este año, realmente es algo a resaltar, ¿sí? En Chile por los problemas sociales, en Argentina por los problemas económicos, en Colombia también por los problemas que tuvieron, sí hubieron cambios muy fuertes del tipo de cambio, en México no. Entonces sí es algo a resaltar eso también. Y bueno, por último, para cerrar, que me parece un poco más aterrizado a esta plática, era algo de ofrecerles también un poquito de información de Nuevo León, ¿sí? Bueno, en el tiempo limitado que tenemos, ¿no? En esta lámina la idea es mostrarles un poco, bueno, las tasas de crecimiento que tuvo el Estado en los últimos años, cuáles son los sectores en donde se especializa, donde más exportaciones se generan y que más inversión extranjera directa están trayendo, para ver retos y oportunidades para este año en forma sectorial, que creo que puede ser más interesante para ustedes. Entonces, en la parte de arriba a la izquierda está el crecimiento de Nuevo León versus el crecimiento nacional. Pueden ver que en todos los casos, excepto en el 2016, el caso Nuevo León está creciendo bastante por encima de la tasa nacional. Y bueno, por si no se ve bien, en el 2018, por ejemplo, Nuevo León creció al 3.3% cuando el país creció solamente el 2%. En el 2017 Nuevo León creció al 3% y el país en 2.4%, ¿no? Y bueno, se dio esta misma tendencia excepto en el 2016. ¿En qué se especializa este Estado? En función de hay indicadores que muestran la especialización del Estado en comparación con los otros estados. Y bueno, no estoy descubriendo nada, ¿no? Digamos, en aparatos eléctricos y de generación de energía, maquinaria, equipo, que obviamente también están, bueno, los coches, autopartes, todo eso, y las industrias metálicas básicas. Si en esto se especializa el Estado, realmente se debería ver reflejado en las exportaciones. Y eso claramente lo ven ahí arriba, ¿no? Principales exportaciones es equipo de transporte, después energía, después maquinaria y equipo. Y lo mismo pasa con la atracción de flujos de inversión extranjera directa en los últimos 2-3 años, que primero está en autopartes, después en metálicas básicas y después generación de energía. Y bueno, los principales países que generan esa inversión son Estados Unidos, Argentina y España. Ahora bien, dado ese mapa muy genérico y breve de Nuevo León, y esto creo que después también puede abrir mucho a las preguntas de ustedes, es que veo como retos y oportunidades para este año, para las industrias más grandes o más importantes del país, muchas de las cuales están acá en Nuevo León, ¿no? Por el lado de la industria automotriz, bueno, al haber una desaceleración económica en México, obviamente eso genera que haya menores compras aquí en México, ¿no? Entonces, eso es un gran reto que se tiene este año. El TMEC, como les decía, juega a favor por el lado de expectativas y por el lado de autopartes, del crecimiento esperado en el sector autopartes para los próximos años. Como va a haber un mayor contenido regional que se necesita para que los coches realmente sean del área TMEC, bueno, eso necesariamente va a llevar a un aumento en la generación de autopartes aquí en el país, ¿no?
Entonces el TEMEC tiene el doble efecto. Como retos también en la industria automotriz, sin lugar a dudas están las tendencias tecnológicas, ¿sí? La industria 4.0, los coches eléctricos, todo eso, aunque México creo que es el cuarto productor más grande del mundo, no, séptimo productor y cuarto exportador del mundo, lamentablemente las capacidades tecnológicas, ¿sí? Principalmente vienen de otros países, ¿no? Como Alemania, Corea o Japón. Eso sí es un reto muy importante que tiene el país. Oportunidades, les decía, el crecimiento del sector de autopartes, pero también la sustitución de productos chinos ante esta guerra comercial, ¿no? En la industria alimentaria, la reducción de los recursos públicos al sector es un punto. Las nuevas reglas del TEMEC puede ser un reto, pero también es una gran oportunidad. Y ahí me refiero principalmente a la homologación de las medidas fitosanitarias, ¿sí? que ahora en el TEMEC se está propulsando, se está buscando que los 3 países realmente estén homologados en ese sentido, que eso en el corto plazo puede ser un cierto reto, pero cuando realmente estén homologadas es una gran ventaja competitiva que va a tener México versus países que no estén en esta región, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, una gran oportunidad que creo que no se está explotando en México es el acuerdo del TPP, ¿no? O del CPTPP. Ahí están países como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, que tienen un poder económico muy alto, y realmente México todavía no está muy inserto en esas economías. Por otro lado, es un desafío el TPP en otros, como en la industria automotriz, ¿no? En el eléctrico electrónico, por el lado de las oportunidades, como también en industrias pesadas, es capitalizar la guerra comercial de Estados Unidos y China. Por el lado de los retos, es el aumento salarial en la frontera, que se dio muy fuerte, aumentar el valor agregado, eso es algo importantísimo, eso es un gran reto, y de nuevo esto no es algo coyuntural, ¿no? El tema de traer los televisores desde China, ponerle una placa y con eso se vende a Estados Unidos y ya es un televisor exportado de México cuando realmente se metió la placa y el televisor que trajeron de China, ¿no? Entonces eso genera mano de obra acá y muy poquito. Entonces eso es un gran reto, así como sí se hizo en el sector automotriz de aumentar muchísimo el valor agregado en los últimos 50 años, es un gran reto que se tiene en el sector eléctrico electrónico. Bueno, las nuevas reglas de origen en el TEMEC, tanto en eléctrico electrónico como en industria pesada, y por último en el sector energético, que es algo de lo que ya hemos venido platicando. Primero, la cancelación de las rondas y de las subastas eléctricas. Eso fue un tema que, bueno, ojalá que sí se destrabe el próximo mes, es muy importante para las expectativas. La política energética de Pemex, de lo que ya hablamos, y la producción de Pemex principalmente. Y como oportunidades es el alza en el precio del petróleo que hubo el último año, y el aumento en la extracción en los campos ya asignados, ¿no? Entonces, bueno, esto es en términos muy generales como retos y oportunidades que, bueno, creo que puede llevar a una buena discusión. Y bueno, con eso estoy terminando. Solamente comentarles rápidamente, de Conosignal es una submarca que tenemos en Deloitte, que yo estoy a la cabeza, que es donde que nosotros repartimos como nuestros trabajos en 3 temas. Uno son reportes de inteligencia económica, que ahora se los comento rápidamente, estudios personalizados que hacemos para varias empresas y presentaciones como esta que estoy haciendo. Dentro de los reportes que tenemos reportes macro, que son 5 reportes, ¿sí? Es un reporte semanal, otro de tipo de cambio, un reporte mensual de la situación macro, uno de perspectivas trimestral, que acabamos de publicar, y otros reportes de competitividad, que esos son gratuitos y de hecho sí los invito a que se metan en la página, que además a suscribirse por eso no tienen que pagar nada y simplemente están recibiendo todo eso. Y a su vez tenemos ya otros reportes que sí los cobramos, que son algunos estatales y otros sectoriales, ¿no? Y bueno, ahí tienen mi mail por si necesitan algo, la página de Conosignal, y bueno, si quieren abrimos a las preguntas y respuestas. No sé qué dudas puedan tener o que generó la presentación. Buenos días. Acá. Hoy tengo un par de preguntas. Primero, gracias por la presentación, excelente, muy buena información.
me llama la atención el tema de la tasa de interés y de la inflación. Muestra en tu gráfica, si quieres en el histórico de 10 años, cómo la tasa y la inflación van muy de la mano, y de 3 años para acá se ve un disparo en la tasa a pesar de que la inflación se mantiene baja. Ahora en el último año bajó un punto, tú recomiendas que siga bajando. La pregunta que te quiero hacer son dos. Uno, primero, ¿por qué se dio ese gap donde de repente brinca la tasa y la inflación se mantiene? Y segundo, si es prudente para el Banco de México dar un bajón de sopetón para reincentivar la economía. Un poco de la mano de eso, en el tema de la venta de automóviles, la desaceleración de las ventas de automóviles tienen como más de 3 años que cada mes las ventas van hacia abajo. Mi pregunta es si la causa es únicamente porque también al encarecerse los créditos, supongo que haya gente que decide no comprar un auto. Saber si esa es la causa o si tú tienes alguna otra que puedas explicar. Y por último, el tema de Pemex. Se menciona mucho que Pemex y que bajó su producción, pero si nos pudiera dar un poquito de detalle en realidad cuál es el problema. Está la cancelación de las rondas petroleras, que entiendo tiene que ver con la inversión de particulares en la explotación y producción del petróleo, pero si eso ocurriera hoy, el resultado no se va a dar de inmediato. Entonces, realmente la producción petrolera, ¿por qué está bajando? Sería mi pregunta. Con eso yo creo que es suficiente. Gracias. Gracias. Sí, a ver si me acuerdo de las 3. La primera, sí, como bien dices, el gap aumentó muchísimo en los últimos años entre la tasa de interés y la inflación. ¿Por qué aumentó esa diferencia? Como te decía, en primer lugar, lo que tendría que bajar no es solamente la inflación general, sino es la inflación subyacente, que bajó pero muy poquito y está casi en el 4%, está muy cerca del límite superior, ¿no? Teniendo en cuenta la incertidumbre que generó el cambio de gobierno, sin decir, digamos, donde aumenta el gap, exacto. Es decir, la inflación, el aumento fuerte se ve en el 2017, donde llega acá esta montaña, ¿sí? Que fue una inflación como del 6%. Hasta ahí, entonces, como bien dices, sigue de la mano la tasa de interés. Uno esperaría que empiece a bajar desde acá o un poquito después. Sin embargo, las expectativas, mira, si te fijas acá es 2018. En el 2017 es cuando asume Trump, ¿no? Eso ya genera inestabilidad para México. Entonces ahí es razonable que se empiece a separar un poquitito, es decir, por dos cosas. Primero, por la inflación, es el pico de mayor inflación desde el 2009, ¿viste? Entonces realmente ese pico de inflación fue, bueno, vamos a mantener un poco más la tasa de interés alto para dar una señal que realmente nos importa bajar la inflación. Entonces creo que ese es un factor. Otro es Donald Trump acá, que además eso genera más inestabilidad. Sí, porque esto tiene después el impacto en el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, y después viene acá ya en esta época que empieza a bajar la inflación, pero viene la incertidumbre por un cambio de gobierno. Creo que fueron 3 factores importantes que eso hizo retardar el comienzo de una política monetaria más laxa, ¿no? Realmente eso sí creo que tiene impacto, bueno, no dudo que tiene impacto sobre el crecimiento económico. Sin embargo, fue una forma de mostrar cautela ante un periodo de mayor incertidumbre. ¿Qué hubiese pasado si ya hubiesen bajado las tasas y quizás se hubiese movido un poco más el tipo de cambio? Es verdad. Si hubiese sido un impacto significativo en el tipo de cambio, no lo sé. Quizás lo tendría que haber buscado el Banco de México probar un poco más. Pero, por otro lado, el Banco de México es conservador y, por otro lado, el tipo de cambio sí no se movió. Que tuvo un impacto en el 2019, sí, pero quizás sea un impacto positivo hacerlo más suave, ¿no? Entonces, eso. Por el lado de la producción automotriz, el 80%, sí, creo que es el 88% se exporta a Estados Unidos. Entonces, principalmente, todo se explica de cómo va Estados Unidos. Te muestran, venía teniendo muy buenas tasas de crecimiento hasta el 2018. No me acuerdo exactamente cuándo empieza a desacelerarse, ¿no? Obviamente se ve fuerte la desaceleración en el 2019. Pero la producción, más allá de desaceleración, pero sí teníamos producción en máximos
hasta el 2018, ¿no? Y el 2019 cerró un poquito más abajo. Entonces, bueno, claramente viene asociado a la economía estadounidense y a su desempeño, que si este año ya va a crecer menos y el próximo también, eso también va a tirar para abajo la producción este año, ¿no? Y la tercera ya me olvidé. Bueno, la tercera dentro de lo mismo es que las ventas de autos nacionales pueden terminar. Sí, exacto, pero es la minoría, como te decía, el 88 creo que es el dato, se exporta a Estados Unidos. Entonces sí obedece también a la desaceleración interna, pero principalmente a la de Estados Unidos. La última era más ahondar un poquito en el tema de precios. Ah, ok. ¿Cómo está el tema de la producción? Exacto. ¿Por qué es tan importante que sí se dé buenas señales de que entre el sector privado? Porque, a ver, hay una intención clara de que Pemex tome realmente relevancia dentro de este periodo, ¿no? Si Pemex mueve realmente los resultados de la producción petrolera, de extracción de petróleo, van para abajo, cuando el 5% creo que final sí está produciendo el sector privado, digamos, de lo que había sido asignado. Creo que tuvieron un aumento de la producción del 70%. Eso no me tomes exactamente ese dato, pero sí que sé que hubo un aumento muy importante de la extracción petrolera privada, ¿sí? De lo que había sido asignado por las rondas, sí realmente tuvieron un aumento significativo. Entonces es, a ver, si la producción viene para abajo, que la producción es principalmente estatal y queremos ponerle tanto énfasis en un sector, ¿por qué no dejar también que entre el sector privado, que en teoría hace las cosas más eficientes y realmente ya lo está demostrando con lo poco que tuvo asignado, ¿no? Y aparte porque si no, eso realmente le genera más presión a Pemex para que salde sus cuentas, que ya no tenga tanta deuda y que empiece a producir más. ¿Por qué no podemos hacer una producción un poquito más público-privada y que eso simplemente lleve la producción para arriba, ¿no? Y entonces eso básicamente lo más importante es que no va a tener repercusión sobre la deuda de Pemex y por ende sobre la deuda soberana de México, ¿no? Entonces viene por ahí, es una señal muy importante más que nada y además una necesidad de aumentar la producción privada para que se equilibre la producción total de petróleo, ¿no? Y además eso tiene impacto sobre las finanzas públicas, como les decía. ¿Cuál fue la razón de la caída de la producción? No, eso la verdad que, digamos, sé que, a ver, esto ya lleva muchísimo tiempo y de hecho la producción a partir de hidrocarburos viene bajando en el mundo, ¿no? Porque se está empezando a sustituir. Simplemente acá ahora empezó a tener más énfasis. Pero eso sí es algo mundial, en Estados Unidos no. En Estados Unidos no, porque este es un factor geopolítico muy importante, ¿no? Sigue siéndolo. Eso sin duda sigue siéndolo. Pero sí es algo que se ve una tendencia internacional, ¿no? No, de nada. Vale. Daniel, muy buenos días, muchas gracias y felicidades por la presentación. Gracias. Muy enriquecedora. Una duda en particular, por ahí de la lámina 13 hablabas tú del impacto que tenía la inversión pública para dar certidumbre a la inversión privada. Sin embargo, yo veía la lámina y hay datos que no me hacen mucho sentido, porque en momentos de crisis incluso o cerca de la crisis donde hubo inversión pública, inmediatamente después, ahí por favor, en el 2009 hay inversión pública, pero en el 8 todavía, pero en el 9 cae junto con la pública cae totalmente la privada. Y luego durante los siguientes años no hay inversión prácticamente pública, al menos como entiendo la lámina, prácticamente no la hay, pero hay mucha confianza de la inversión privada. Y en el momento en que nos encontramos ahorita, uno de los comentarios más recurrentes en el sector empresarial es que el gobierno no está invirtiendo y que por eso ellos tienen desconfianza también en la inversión. Entonces no me hace sentido porque en ninguno de los puntos de los años realmente es como que se invierte públicamente y crece la inversión privada. O no sé si estoy entendiendo equivocadamente la lámina de la parte de la izquierda.
No, totalmente. De hecho, es buenísima tu pregunta, porque ahí sí claramente, a ver, en la teoría lo que diría un libro y lo que sí pasa en términos generales en una comparación internacional es que los países donde menos hay una inversión como porcentaje del PIB, si México invierte más o menos el 20% del PIB o 22%, China es como el 40%, Corea es como el 25%, ¿sí? Estamos muy por debajo de esos países asiáticos. Lo que dice la teoría es que en aquellos países más subdesarrollados, donde hay menos inversión privada, se necesita la inversión pública como señal, porque la inversión privada si no, no le va a entrar, ¿no? Y después te podría salir o invertir menos en proporción porque entraría el sector privado, ¿no? Y en los países más avanzados ya no se necesita ese push inicial, ¿no? Pero es verdad, es muy interesante lo que dices, porque acá se ve... Lo que cuando recién estabas preguntando era comparar con las crisis previas, a ver si se da o no, porque de hecho nunca lo analicé acá, digamos de esa manera. A ver, en la crisis del 2008-2009 se ve que ambas bajan, ¿no? Es verdad, acá en la recuperación sí se hubiese esperado, bueno, acá sí se ve como al principio sube, pero bajo. Acá, bueno, en época ya de más expansión quizás no se necesita de la pública. Pero sí, digamos, lo que sí, digamos, por lo menos podría decir es que para que empiece a salir sí se necesita que lo que es lo negrito acá, que empiece a ser un poquito positivo, eso sin lugar a dudas. Sí, como cuando salió el plan del sector privado de infraestructura, bueno, que se publicó en noviembre. Para mí se quedó demasiado corto ese plan al decir que solamente el sector privado y solamente decir nos comprometemos que vamos a sentar las bases para un crecimiento y la inversión, ¿no? Porque realmente creo que sí se necesita. Pero es un buen punto, creo que es algo a analizar y sí me lo llevo de tarea interna porque es muy interesante ver en los distintos periodos cómo se da. Por ejemplo, a ver, acá es la crisis del 2008-2009 y habían de las dos y las dos bajan. Pero acá la pública sigue por debajo. Bueno, la verdad no te podría dar justo la respuesta, pero está muy interesante. Ahora, nada más para redondear el tema, de pronto me suena que le estamos echando muchísima culpa, ¿no?, a la incertidumbre a la incertidumbre de la política pública. No lo veo reflejado ahí como tal, pero veo que todo se resume finalmente a la confianza. Sí. Y no alcanzo a entender por qué no hay un acuerdo en realidad para tener simplemente confianza todos y crecer, punto. O sea, no sé si entonces ya estamos totalmente globalizados y ya nuestros movimientos son en base al extranjero, no de manera interna. Yo creo que de nuevo son las señales, ¿no? Las señales que puede dar el gobierno como diciendo, ok, vamos para tal rumbo, pero sí creo que hubieron algunas señales que sí generaron temor, ¿no? Lo sabemos, como fue en su momento, y más allá de los puntos positivos o negativos de cada una, pues de nuevo no lo estamos diciendo desde un punto de vista político, pero sí la incertidumbre puede generar la cancelación del aeropuerto en ese momento. Eso es demasiado claro, de nuevo, sin decir de que si fue bueno o malo, genera muchísima incertidumbre eso. De las rondas petroleras, como decíamos, se necesitaba poder equilibrar la situación de Pemex. ¿Por qué ponerle tanta presión a Pemex cuando el sector privado lo hace mejor? Son señales que generan incertidumbre. Por eso ahora la señal del TEMEC es positiva, pues genera certidumbre. Entonces eso solo va a llevar a que todo esto vaya subiendo, pero es muy buena esa reflexión. Acá no se ve ahí claramente y de hecho sí me llevo la tarea, lo quiero analizar más en series más largas y comparar con otros países, a ver si se ve eso, que realmente, digamos, sí lo que estoy seguro, si comparas contra otros países, de nuevo, entre más avanzados y menos avanzados, siempre vas a ver en los menos avanzados que la pública en proporción es mayor, ¿no? Porque sí se necesita la pública. Pero bueno, acá realmente no se ve necesariamente eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si hay alguna otra duda, o de los retos y oportunidades, o lo que vieron para sus sectores, o en los sectores donde están relacionados, si tienen ahí alguna duda. Última, sí. Acá, de este lado. Bueno, mi pregunta va... No sé nada de estos temas, o sea, la verdad,
Muy interesante y muy buena tu presentación. Ya se la mandé a mi especialista para que luego me la traduzca. Mira, yo nomás quiero saber, ¿qué tanto puede variar este pronóstico? ¿Qué tan mal puede influir la política que se desarrolla en el país para variar este pronóstico que ustedes hacen en cuanto a la economía mundial? Mira, el año pasado, por ejemplo, la expectativa de crecimiento para el 2019, es decir, más o menos en enero del 2019 se esperaba que la economía iba a crecer como un 1.8% en el 2019. Al final decrecimos 0.1%, ¿no? Es decir, hubo 2 puntos de diferencia. Pero realmente yo creo que sí se va a ajustar un poco la baja el pronóstico. ¿Cómo se hacen los pronósticos? Es en función de las variables que ya se publicaron. Uno corre ciertas estimaciones y eso te da un número. Es con base en información disponible hoy en día. A medida que van saliendo los nuevos números, uno mete esos números en los modelitos y eso se va ajustando, ¿no? Realmente yo creo que sí se va a ajustar un poco la baja, pero no creo que sea tan negativo como el 2019. La incertidumbre que puede generar, que generó el cambio de gobierno, creo que de alguna forma ya está incorporada dentro de los resultados que vimos en el 2019 y por ende en los modelos que se han generado para ver ese 1%, ¿no? La incertidumbre que generó la cancelación del aeropuerto, de las rondas, de las zonas económicas especiales, todo eso difícil. A ver, por ejemplo, ahora fue lo de las rifas del avión, ¿no? Está bien, suena así, es muy risible por así decirlo, pero ¿qué impacto eso? Es decir, el impacto que tenía lo del aeropuerto podía ser muy fuerte. Esto ya nos reímos, pero realmente si va a tener un impacto fuerte, no lo veo. Digamos, ya esas variaciones tan fuertes a partir de comentarios que podía hacer el presidente, ya no se ve tanto. ¿Sí? Entonces no creo que ahora ya se ajuste tanto. Aparte se estimaba un crecimiento casi del 2%. Ahora ya es mucho más bajo, entonces ya es más fácil también que no baje tanto, ¿no? Yo sí diría realmente que entre un 0,5 y 0,8 va a crecer el 2020. Hoy en día con los modelos actuales está en 1%, seguramente va a ser un poco menos. Si te recuerdas la gráfica donde mostraba las recesiones, acuérdate cómo iba bajando muy de a poco ahora. Va a empezar a subir, pero muy de a poco. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno. Y con respecto a alguna expropiación bancaria o de empresas o algo así, la gente también está temerosa. Sí, pero yo creo, sí, te entiendo. Creo que esos temores eran mucho mayores hace un año. No digo que todavía no hayan y uno no, es decir, no tenemos la bolita mágica, digamos, de qué pueda llegar a pasar, ¿no? Pero creo que esos temores se tranquilizaron un poco, bajaron. Que puede llegar a pasar algo, siempre puede pasar algo, pero ya sabemos más o menos. A ver, había una campaña de gobierno de que se iba a cancelar Texcoco, de que se iba a hacer el Tren Maya, esto, lo otro, y que se iban a hacer las refinerías. Se tenía que hacer, porque ya lo había dicho, era su campaña, entonces lo están haciendo, pero después lo otro no creo que hayan cambios significativos realmente. Muy bien, gracias. No, de nada. ¿Listo? Muy bien. Pues bueno, si gustas acompañarme, compañera. Muchísimas gracias, Daniel. A nombre del Consejo Directivo de Andamos México, te hacemos entrega de este pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Esta mañana. Les agradecemos con un fuerte aplauso para Daniel. Muchas gracias. Dale. Gracias.